4 de junio de 1942, 14:40 horas. El Pacífico se extendía plano y enceguecedor, un espejo inmenso solo roto por la estela del USS Yorktown, que lo cortaba como un animal herido. El cielo estaba despejado, engañosamente tranquilo. Entonces los vigías gritaron. Puntos negros estallaron en el horizonte. Nakajima, B-N. Kates, bajos y veloces, con motores que aullaban bajo la luz del sol como sierras furiosas. En cuestión de segundos, los cañones antiaéreos del portaaviones abrieron fuego, llenando el aire de metralla y humo tan denso que olía a cordita quemada y aceite caliente. El contramaestre jefe, Clifford W. Hope, de 28 años, ya corría hacia la cubierta central cuando el primer torpedo impactó. La explosión lo lanzó contra un mamparo, arrancándole el aire de los pulmones. El acero gritó como si estuviera vivo, y la cubierta tembló bajo sus pies. Una pared de vapor recorrió el pasillo, quemando a los hombres donde estaban. Hope se incorporó tambaleante, con los oídos zumbando y la vista reducida a una neblina de humo y fuego. En algún punto bajo sus pies, el corazón del barco sangraba. El intercomunicador crepitó con órdenes ahogadas por la estática. Inundación en babor, salas de máquinas alcanzadas, todo el personal de control de daños a sus puestos. El Yorktown se escoró a la izquierda, gimiendo mientras miles de toneladas de agua de mar se abrían paso al interior. Hope agarró una manguera contra incendios. Muerta. Sin energía. Las bombas estaban en silencio. Las luces parpadearon una vez y luego murieron por completo, dejando el pasillo en una neblina ámbar iluminada solo por las llamas que lamían los conductos rotos. Escuchaba a los hombres toser, gritar pidiendo ayuda, sus voces deformadas por el eco del acero. En el hangar, las bombas rodaban sueltas por el suelo inclinado. Combustible de aviación se acumulaba bajo ellas, extendiendo iridiscentes charcos bajo el resplandor anaranjado. Hope saltó sobre una tubería reventada. El aire estaba cargado con el sabor metálico del hierro vaporizado. Cada respiración era como tragar brasas. Un marinero pasó tambaleándose a su lado, con el uniforme hecho jirones y el rostro blanco del shock. ¡Torpedo! En el cuarto de babor. Alcanzó a jadear antes de desplomarse. Hope no se detuvo. Sus botas chapoteaban en una mezcla creciente de agua y aceite que cubría el suelo como alquitrán. Llegó a la escalera de babor justo cuando otra onda expansiva sacudió el casco. La cubierta se levantó y cayó como la superficie de un tambor. En algún punto de popa, una caldera explotó, un rugido hueco y atronador que le vibró en los dientes. Fragmentos de planchas metálicas llovieron, tintineando contra las pasarelas. Hope se cubrió la cabeza con el brazo, avanzó tambaleante y se aferró a la barandilla más cercana. El barco se inclinó aún más. Todo lo que no estaba fijo comenzó a deslizarse hacia el mar. Herramientas, mangueras, cuerpos. El aire exterior era peor. El humo salía de la superestructura en gruesas cintas grasientas, difuminándose bajo el sol. Los aviones en cubierta ardían donde estaban, con las alas plegándose hacia adentro como pájaros moribundos. Hope se limpió el hollín del rostro. Los ojos le lloraban, la garganta le ardía. El sonido del océano se mezclaba con el del fuego y el pánico, un ritmo extraño e irregular que hacía imposible pensar. Sentía la cubierta vibrar bajo sus botas, el latido de un barco que luchaba por seguir con vida. Alguien gritó desde abajo.
¡El agua entra por el conducto eléctrico! Hope se giró y vio a los hombres desaparecer por una escotilla medio sumergida en agua oscura. El olor a diésel le quemó la nariz. Las manos le temblaban por la adrenalina y el calor. El Yorktown no solo había sido alcanzado, se estaba ahogando desde dentro. Se arrodilló junto a la escotilla, gritando que el equipo de control de daños trajera bombas, mangueras, cualquier cosa que moviera agua. Solo respondió la estática de una radio muerta. El calor le presionaba la nuca como una marca al rojo. Hope miró hacia abajo por la escotilla. El agua negra subía rápido, devorando los peldaños uno a uno. Comprendió que las bombas no funcionaban, que no había energía y que el océano ya estaba dentro del casco. Por un momento, el tiempo se detuvo. Cada instinto le decía que el barco no podía salvarse. La escora había alcanzado 7 grados y seguía aumentando. Los mamparos gemían. Los remaches saltaban como disparos de fusil. El mar estaba ganando. Hope apretó los dientes y descendió de todos modos, con las botas hundiéndose en el agua aceitosa que le quemaba la piel. A su alrededor, el vapor silbaba desde tuberías reventadas, convirtiendo el aire en una niebla metálica. Avanzó paso a paso, más profundo, entre el calor y el estruendo, hacia las entrañas de un barco moribundo que se negaba a rendirse. En algún lugar arriba, las alarmas sonaban otra vez, agudas y distantes, rebotando entre los pasillos. Hope apretó los puños, escuchando el rugido de las bombas que ya no funcionaban, el gemido del metal que se doblaba más allá de su límite. Sabía que, si no detenían la inundación pronto, el Yorktown volcaría y arrastraría a 2000 hombres consigo. Miró alrededor, buscando entre las sombras cualquier cosa, una manguera, una válvula, un milagro. No había nada, solo agua negra subiéndole más allá de las rodillas y el rugido del Pacífico arañando el casco. El barco moría minuto a minuto, y él no tenía idea de cómo detenerlo. Pero no estaba dispuesto a dejarla ir. Aún no. 3 semanas antes de Midway, el USS Yorktown había entrado cojeando en Pearl Harbor como un gigante lisiado. Su casco estaba abierto, su cubierta de vuelo deformada por el castigo recibido en el Mar del Coral. Los tripulantes se movían por las cubiertas en silencio, caminando sobre cicatrices aún negras de hollín. El comandante del astillero había dicho que faltaban semanas para que fuera navegable. Washington exigió tenerlo listo en 72 horas. Los soldadores trabajaron toda la noche, con chispas cayendo como lluvia sobre el acero remendado. La pintura cubrió agujeros que ni siquiera estaban completamente cerrados. Todos a bordo sabían que el barco estaba siendo enviado de nuevo al combate sostenido apenas por oraciones y desesperación. Cuando volvió a zarpar, las calderas gemían como si protestaran. Los mamparos sudaban condensación, y cada vibración resonaba a través de sus costillas. Ya no era un buque de guerra, era un superviviente herido obligado a una última pelea. Hope lo supo en cuanto escuchó los motores, desiguales, tosiendo como el aliento de un enfermo. Los mecánicos bromeaban diciendo que el Yorktown se mantenía unido por el óxido y la costumbre. Nadie reía por mucho tiempo. En Midway navegó en formación junto al Enterprise y al Hornet. El mar parecía infinito, pero todos sentían que el enemigo estaba cerca. Los aviones despegaban y aterrizaban, la cubierta vibraba con los lanzamientos de catapulta, y el olor al combustible de aviación era tan fuerte
que hacía llorar los ojos. Bajo cubierta, los hombres de Hope revisaban válvulas, apretaban pernos, sustituían juntas que volvían a gotear minutos después. El ruido nunca cesaba. Martillos golpeando acero, agua corriendo por las tuberías, el pulso de motores que trabajaban más calientes de lo que era seguro. Entonces llegó la advertencia. Torpederos enemigos en camino. El barco pasó a estaciones de combate. Hope sintió cómo cambiaba la vibración. Más profunda, más rápida, un ritmo de tensión que se extendía por todo el casco. Los artilleros dispararon primero, sus trazadoras dibujando arcos rojos sobre el azul. Pero los enemigos volaban demasiado bajo, demasiado rápido. Las sirenas aullaron, las compuertas se cerraron de golpe, y el olor a pólvora inundó los pasillos. 2 torpedos dieron en el blanco. El primero golpeó bajo la superestructura. El segundo perforó el costado de babor, cerca de la sala de calderas número 5. Los compartimentos se llenaron al instante. Las tuberías estallaron. Los circuitos eléctricos explotaron en una lluvia de chispas. Hope llegó a la cubierta inferior segundos antes de que las luces murieran. Las bombillas de emergencia parpadearon en rojo, tiñendo todo con un tono de sangre. Los manuales de control de daños yacían inútiles sobre las mesas. Hablaban de bombas eléctricas, con puertas selladas y coordinación por radio, y ahora todo eso estaba muerto. Hope abrió uno de los manuales de todos modos, hojeando páginas empapadas. Los diagramas no significaban nada cuando el propio mar se colaba por las grietas. Su equipo intentó arrancar las bombas auxiliares, pero los motores se ahogaban con el agua salada. Uno se cortocircuitó, otro fundió sus cojinetes. El único sonido que quedaba era el silbido creciente de la inundación. Los informes llegaban por el intercomunicador, cada uno peor que el anterior. Salas de calderas abandonadas, depósitos de munición anegados, el generador de proa perdido. El Yorktown no tenía energía, ni presión, ni control. Era un blanco a la deriva envuelto en humo. La voz del capitán Buckmaster cortó la estática, serena pero tensa. Contengan la inundación. Mantengan la escora por debajo de 8 grados. Sus palabras llegaban a compartimentos ya bajo el agua. Hope vio cómo la inclinación aumentaba. Se apoyó contra la pared, observando una llave inglesa deslizarse lentamente por el suelo y desaparecer bajo el agua negra. La piel metálica del barco gemía como si intentara respirar. Los hombres tropezaban mientras la cubierta se inclinaba, las botas raspando contra el acero cubierto de aceite. Alguien gritó que el pasillo de babor había desaparecido, sellado por los escombros y las llamas. Hope envió a 2 hombres a comprobar la compuerta estanca. Ya estaba sellada, deformada por la presión. Arriba, el rugido de los motores se desvaneció. El portaaviones había dejado de lanzar aviones. Un silencio denso y final se apretó contra el casco. Hope sintió su peso, la certeza de que estaban solos bajo cubierta, aislados del mando y rodeados por un agua creciente que olía a sal y combustible. Pensó en los hombres de la cubierta superior que aún creían que el barco podía luchar. Abajo, la verdad era más clara. Las bombas estaban calladas, las luces se apagaban. La temperatura subía mientras el vapor siseaba por las tuberías rotas. El mar se abría camino pulgada a pulgada. Pero Hope no se movió hacia la escalera. Permaneció donde el aire era más espeso, contando respiraciones, observando la línea del agua. Algo dentro de él
Se negaba a aceptar que así terminaría el Yorktown, no después de haber sobrevivido al mar del Coral, no después de todo lo soldado, remachado y arriesgado para mantenerlo con vida. Apretó los puños, con la piel ennegrecida por el hollín, y dio un paso más cerca del agua que seguía subiendo. Los manuales no ofrecían respuestas. Los sistemas estaban muertos. Y sin embargo, en medio del caos, tenía que haber una forma de luchar. El casco crujió de nuevo, más fuerte esta vez, como el gemido de un gigante herido que aún se negaba a caer. Hope se agachó junto a la escotilla, respirando diésel y vapor, mientras la inundación subía otro palmo por los peldaños de la escalera. El pasillo latía con la luz roja de emergencia, un pulso que marcaba el tiempo con los gemidos del casco. El agua chapoteaba contra sus botas, tibia y viscosa, arrastrando astillas de pintura y hilos de lona. Se limpió los ojos con el dorso de la mano, la piel áspera por el hollín, y miró el panel de las bombas inerte, sin zumbido, sin presión, solo el silbido de las líneas reventadas y el avance lento, implacable, del mar. Un cubo de incendios flotó a su lado, golpeándole la pierna. Su borde tintineó contra la escalera antes de girar perezosamente en el remolino. Otro lo siguió. Luego un tercero, liberados cuando un soporte se arrancó del mamparo. El barco tenía cientos de esos cubos dispersos por los pasillos, baratos, abollados e ignorados por hombres entrenados para confiar en interruptores y válvulas. Hope apartó uno con rabia, maldiciendo, y vio cómo el agua se curvaba con su empuje, apenas perceptible, pero suficiente para notarlo. Un pequeño movimiento, una hendidura en el ascenso. Su mente, forjada desde niño para el salvamento, se aferró a una verdad simple. Si algo puede moverse otra vez. Agarró el cubo y lo llenó hasta el borde. El peso le tiró de los hombros, las asas cortándole las palmas. Lo alzó, los músculos gritando, y arrojó el contenido por la escotilla hacia la cubierta superior. El agua salpicó y desapareció, sustituida de inmediato por más líquido negro que se arremolinaba alrededor de sus rodillas. Inútil, pensó, hasta que notó que la línea de la inundación se detenía un instante, apenas un suspiro, antes de avanzar de nuevo. «Encadénalo», murmuró, al principio para sí mismo. La palabra sonó ridícula en su boca, como un vestigio de los barcos de madera. «Encadénalo». Dos marineros surgieron entre el humo, con los ojos rojos y las mangas empapadas hasta los codos. Hope señaló, la voz áspera. «Cubos, cascos, cualquier cosa que aguante agua. Una cadena desde aquí hasta la escotilla». Uno dudó, levantando la mano hacia las bombas silenciosas. El otro miró por el pasillo, como esperando que un oficial desmintiera la orden. No había oficial. Solo la escora, el vapor y el sonido del barco hundiéndose más. La doctrina lo prohibía. Los manuales llamaban a la extracción manual de agua un último recurso, lenta, peligrosa, apropiada solo para ejercicios en tiempo de paz o incendios menores. El mando lo acusaría de desperdiciar hombres en una causa perdida. Ya podía sentir la acusación formarse en su mente, pesada como hierro. Uso indebido de personal durante acción de combate. Imaginó las firmas, las reprimendas, las carreras terminando en oficinas silenciosas, lejos del mar. Entonces la cubierta se sacudió, y una caja de herramientas pasó deslizándose como un ataúd. El debate terminó. Se arrancó el silbato del cordón y sopló una vez, largo y feroz. De la neblina aparecieron hombres,
cocineros con delantales chamuscados, un operador de radio que aún sujetaba sus auriculares como un talismán, un artillero con el rostro enrojecido por el vapor. Hope les metió cubos en las manos, los empujó a sus puestos, tragó su propia duda. Línea hacia la escalera de babor. Pasen rápido, vacíen más rápido. Cascos si se quedan sin cubos. Las palabras golpeaban el aire como martillazos, forjando algo a partir del pánico. El primer intento fracasó. Un cubo resbaló, chocó contra una rodilla, el agua salpicando de vuelta al suelo con un siseo burlón. El segundo avance fue lento, manos inseguras, agarres débiles, ritmo roto por ataques de tos. Hope apartó a los hombres, reajustó el espacio, plantó las botas donde la pendiente era peor. ¡Lances cortos! ¡Nada de cargar! ¡Manténganlo en movimiento! Tomó un casco del gancho y lo sumergió. El borde caliente le quemó los nudillos. Lanzó el contenido hacia la escotilla. Desapareció en el resplandor. Un suboficial se abrió paso entre la fila, gritando que el puente no había autorizado aquello, que los hombres eran necesarios para sellar brechas, que las bombas funcionarían en cualquier momento. Hope no lo miró. Señaló la línea de agua temblando en el peldaño, un borde negro que parecía observarlos. En cualquier momento, dijo con voz plana, nos ahogamos. La fila se tensó. Los cubos comenzaron a volar, de mano en mano, de mano al aire, del aire a la escotilla donde el mar recibía lo que ya había reclamado. El pasillo se llenó del golpeteo de los bordes metálicos, los gruñidos del esfuerzo, el chapoteo húmedo de los derrames. El aceite manchó rostros, hasta que cada hombre pareció una estatua rescatada del puerto. La escora los empujaba de lado. Ellos se inclinaban contra ella como luchadores. Un cocinero rasgó su delantal en tiras para vendarse las palmas magulladas. Un radiooperador contaba en voz baja, los números volviéndose tambor. 6, 7, 8, 9. Hope trabajaba en el centro de la línea, anclándola con su cuerpo, moviendo hombres como lastre cada vez que el flujo se detenía. Cada lanzamiento compraba un latido. Cada latido mantenía al barco en pie. El olor a metal caliente se intensificaba, como si el casco sudara. Muy arriba, un avión explotó con un crujido que les sacudió los dientes. La cadena no se rompió. Sabía lo que pasaría si las bombas regresaban. Se haría a un lado. Dejaría que el acero y la presión retomaran el control, sin reclamar crédito por haber contenido el mar con las manos desnudas. Sabía también lo que pasaría si no lo hacían. Seguiría lanzando cubos hasta que sus brazos se rindieran y el agua le cubriera la cabeza. Hope alzó otro cubo. «Encadénalo», dijo otra vez, y esta vez la palabra sonó como una orden que el propio barco devolvía. Luego, dio la única instrucción que importaba. Empezamos ahora. El primer ritmo surgió lentamente, torpe y desigual, como un corazón que late a trompicones bajo presión. Los cubos rascaban el suelo, chapoteaban, chocaban en el aire. Los hombres gritaban unos sobre otros, sus voces devoradas por el rugido de los compartimentos inundados. Hope avanzaba entre la línea, ajustando el espacio, gritando nombres en lugar de rangos, usando la rabia para sofocar el miedo. La cadena empezó a moverse, tosca, veloz, implacable. El agua subía. Ellos se movían más rápido. El vapor se mezcló con el aceite
hasta que cada respiración sabía a sal y metal. Encima de ellos, el portaaviones gemía bajo el peso de sus heridas. Cada vibración retumbaba a través del suelo de acero, haciendo caer gotas del techo en una lluvia rítmica. Las luces de emergencia titilaban, transformando los rostros en máscaras pálidas de agotamiento. El barco se inclinó otra vez. Una llave inglesa rodó por el agua, golpeando la bota de Hope antes de hundirse bajo la superficie aceitosa. No miró hacia abajo. Sentía cómo el buque se escoraba más. 6 grados, luego 7. Un poco más, y el mar sería su dueño. Las palmas de Hope estaban destrozadas, las ampollas abiertas, los dedos en carne viva. El asa del cubo mordía las mismas heridas con cada lanzamiento. Cambió de mano, ignorando el dolor, gritando el ritmo. Los hombres lo seguían sin cuestionar. Nadie hablaba ya de bombas o de órdenes. Solo existía la cadena. Un ayudante de cocina se desmayó donde estaba, cayendo de bruces al agua, y 2 compañeros lo levantaron antes de que la siguiente ola lo cubriera. Nadie se detenía a descansar. Todos sabían la verdad que flotaba en el aire como el calor. Si un eslabón se rompía, el barco lo haría también. En algún punto de popa, una explosión sacudió el casco. El impacto desorganizó la línea. Los cubos volaron, los hombres tropezaron, y una ola se estrelló contra sus rodillas. Hope chocó contra el mamparo, sin aire, con los oídos zumbando. Por un instante solo vio blanco. Luego las formas regresaron. Humo negro como el alquitrán salía a borbotones de una rejilla de ventilación. Se limpió la cara y gritó una sola orden: ¡reinicien! Sin vacilar, la cadena volvió a formarse, más pequeña, más lenta, pero viva. Recuperaron el ritmo. El sonido cambió. Ya no era caos, sino cadencia. Los cubos golpeaban la cubierta como tambores. El agua azotaba el metal. Los hombres gruñían al compás, sus movimientos sincronizados sin pensarlo. Uno gritaba la cuenta, otro la repetía. Hope observó cómo el ritmo se volvía mecánico, como si el propio barco respirara a través de ellos. La línea de la inundación dejó de subir. Por primera vez, pareció titubear. Los minutos se difuminaron. El sudor les caía en los ojos, picaba las heridas, empapaba las camisas hasta pegarlas a la piel. El aire era espeso de vapor, con sabor a hierro y sangre. Un marinero en el frente resbaló. Hope lo agarró del cuello y lo devolvió a la línea. En algún punto del pasillo, una lámpara estalló, lanzando chispas sobre el agua, tiñendo el negro de oro por un instante. Siguieron pasando, levantando, luchando contra el mar con las manos. Entonces, la aguja del inclinómetro, apenas visible entre la bruma, tembló, vibró, se estabilizó y comenzó a retroceder. 1 grado. 2. La cubierta crujió, pero resistió. La línea lanzó un grito breve, agudo, antes de que Hope lo silenciara con un gesto. «Manténganlo», dijo, la voz rota y baja. La escora se suavizó, el balanceo disminuyó y por primera vez desde el impacto del torpedo, el Yorktown volvió a sentirse como un barco. Trabajaron sin saber cuánto tiempo. 1 hora, quizá más. Las piernas de Hope temblaban, los músculos se le endurecían a cada paso. Se apoyó contra el mamparo, mareado por el calor y los vapores.
El nivel del agua era más bajo ahora, aún peligroso, pero ya no subía. Miró hacia la escotilla, donde la luz del sol brillaba entre el humo. El océano más allá parecía increíblemente tranquilo, como burlándose de la batalla dentro. Un marinero dejó caer su cubo y lloró en silencio, con la frente apoyada en la pared de acero. Otro le puso una mano ennegrecida en el hombro. Nadie habló. Sus movimientos se hicieron más lentos, luego firmes otra vez. Hope se volvió hacia el pasillo, con los ojos ardiendo, y sintió un leve cambio bajo sus botas, el peso redistribuyéndose, el casco respirando más liviano. Contra todas las normas del control de daños, contra los manuales y la lógica del acero, habían detenido la inundación. El mar, por primera vez ese día, se había retirado. Pero Hope sabía que no se quedaría fuera por mucho tiempo. Las bombas seguían mudas. Las calderas, muertas. Lo que habían logrado era temporal. Una frágil rebeldía frente a una fuerza que nunca duerme. Aún así, cuando una ráfaga de viento cruzó la escotilla y refrescó su rostro cubierto de ampollas, se permitió un solo pensamiento. Por ahora, al menos, el Yorktown seguía vivo. Cuando el amanecer se filtró entre las grietas del humo, los hombres del Yorktown parecían fantasmas esculpidos en óxido y sal. Tenían los ojos hinchados, la piel ampollada por el vapor, los uniformes rígidos por el aceite seco. Y, aún así, la cadena de cubos seguía moviéndose, más lenta ahora pero constante, cada movimiento automático, nacido de un agotamiento más profundo que el pensamiento. El olor a diésel y sudor se mezclaba en algo metálico, casi dulce. En algún punto bajo cubierta, las bombas finalmente tosieron y cobraron vida. Su rumor era débil pero real, un sonido como el aliento que regresa a un cuerpo que se creía muerto. Hope apenas lo notó al principio. Su mundo se había reducido al arco de sus brazos, al peso del agua, al destello de manos que se extendían entre la neblina. Solo cuando un maquinista gritó, «¡La presión se mantiene!», levantó la vista. Las agujas de los manómetros temblaban. La energía auxiliar volvía a fluir poco a poco. No era una victoria, pero significaba que la supervivencia volvía a tener voz. Hope asintió una vez, con el rostro inescrutable, y ordenó a los hombres seguir trabajando hasta que los ingenieros tomaran el control. Ya no confiaba en las máquinas. No después de haber visto cómo fallaban. A media mañana, la noticia de la cadena improvisada se había extendido por las cubiertas. Los marineros que salían de los pasillos ennegrecidos por el humo murmuraban sobre la línea de Hope, el grupo que había luchado contra el mar con las manos desnudas. Hombres que habían huido de la inundación regresaron, movidos por el rumor o la culpa, cargando cubos, cascos, cualquier cosa capaz de recoger agua. Artilleros cuyas posiciones estaban destruidas se unieron a la línea junto a cocineros y operadores de radio. La división entre departamentos se disolvió en el calor. Ya no había rangos, solo manos. Un oficial intentó disolver la cadena, gritando sobre protocolos y procedimientos, pero su voz se perdió bajo el ritmo de los cubos chapoteando. El sonido llenó el barco como un tambor, resonando entre los mamparos, marcando la forma más pura de desafío. El capitán, al escuchar los reportes sobre el vaciado manual, ordenó mantenerlo mientras los resultados se mantuvieran. Hope nunca oyó ese mensaje. Estaba demasiado abajo, gritando órdenes roncas sobre el creciente zumbido de las bombas. Cuando la primera bomba eléctrica entró en funcionamiento, no rugió. Zumbó débilmente, escupiendo ráfagas de agua que apenas superaban la toma. Pero verla moverse
dio a los hombres una chispa más poderosa que el descanso. Aclamaron una vez, ásperamente, y volvieron a la cadena. Por cada galón bombeado por el acero, 3 seguían siendo cargados por manos humanas. La maquinaria era lenta. La carne, más rápida. Los compartimentos se iluminaron cuando los equipos de reparación abrieron agujeros de ventilación para liberar el humo. Rayos de sol atravesaron la bruma, tiñendo el agua de oro. Casi parecía un paisaje tranquilo, hasta que un nuevo gemido recorrió el casco. El Yorktown aún sangraba por sus uniones, aún luchaba contra el peso de la gravedad. Hope sabía que las bombas solas no bastarían. La presión en la sentina de babor volvía a aumentar. Señaló que se formara otra línea en popa. Los hombres obedecieron sin dudar. Los cubos chocaban, salpicaban, pasaban. El ritmo regresó, más rápido esta vez, más desesperado. En algún lugar arriba, un ingeniero informó al puente que la inundación se había estabilizado. El capitán Buckmaster se volvió hacia sus oficiales, con los ojos huecos pero llenos de orgullo. «Díganles que aguanten», dijo en voz baja. «Sea lo que sea que estén haciendo, está funcionando». Abajo, la voz de Hope casi había desaparecido. Daba órdenes roncas, señalando en lugar de gritar, guiando con gestos. Cada pocos minutos comprobaba la escora. Seguía mejorando, poco a poco. Su cuerpo temblaba por la deshidratación, las manos abiertas hasta el hueso, las uñas negras de mugre. Y aún así seguía pasando cubos, cada uno un acto de rechazo contra lo inevitable. Cuando un marinero se derrumbó a su lado, Hope lo arrastró fuera de la línea y ocupó su puesto sin detenerse. Ya no podía parar. La cadena era más que esfuerzo. Se había convertido en fe, en un organismo vivo de voluntad que mantenía al mar a raya. Cada latido sincronizado, cada movimiento fundido en un solo pulso. Horas después, las bombas se recuperaron por completo. Los ingenieros inundaron el compartimento con el rugido de la maquinaria, expulsando el agua a través de tuberías que traqueteaban como huesos. La cadena se ralentizó, luego se detuvo. El silencio cayó, pesado, irreal. Hope se apoyó en el mamparo, el pecho ardiendo, escuchando el zumbido del acero en marcha. Lo habían logrado. Nadie habló. Nadie celebró. Los hombres simplemente observaron la línea del agua retroceder pulgada a pulgada y sintieron el temblor de la supervivencia recorrer la cubierta. Hope cerró los ojos, apoyó la frente en la pared de metal caliente y dejó que el sonido de las bombas lo envolviera como la lluvia. Sobre ellos, el barco se enderezó otro grado más. La cadena de cubos la había salvado, no por fuerza ni por órdenes, sino por una pura y obstinada negativa a morir. La noche después del ataque fue de un silencio antinatural. El océano alrededor del Yorktown brillaba débilmente con el aceite derramado, un espejo negro que reflejaba las estrellas. El barco flotaba inmóvil, con las cubiertas deformadas y llenas de cicatrices, pero erguido. Cada hombre a bordo podía sentir el cansancio en el acero bajo sus pies. Estaba viva, aunque apenas. Motores mudos, cañones fríos, energía mínima. Hope se sentó junto a la escotilla, las manos envueltas en tiras de lona rasgada, observando el vapor elevarse del compartimento inundado. Las bombas zumbaban sin cesar, firmes ahora, pero él sabía lo que ese sonido significaba. El barco sangraba más lento, no sanaba. Al amanecer, los destructores la rodeaban como guardianes. Se preparaban los cables de remolque. Llegaron órdenes de mover al Yorktown hacia Midway para reparaciones.
Los hombres trabajaban en silencio, con las voces roncas por el humo. Hope se mantuvo cerca de la borda de babor mientras el horizonte se teñía de rosa. Su cadena de cubos había desaparecido, reemplazada por mangueras, pero el olor a sal y aceite aún lo impregnaba todo, una prueba del combate que la había salvado. Por primera vez, pensó que tal vez el mar la dejaría ir. Entonces el horizonte destelló. La voz de un vigía cortó la calma. «¡Torpedos! ¡Por estribor!». Hope giró la cabeza. A lo lejos, una estela blanca surcaba la superficie como un latigazo. El submarino I-168 los había encontrado. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el primer impacto llegó, profundo y brutal. La cubierta se elevó bajo sus botas, lanzándolo contra el mamparo. Un calor feroz recorrió el pasillo, llenando el aire con el olor del aislamiento ardiendo. Siguió otra explosión, más aguda, más cercana. El barco se inclinó bruscamente a babor, gimiendo como un animal herido en las costillas. Las alarmas aullaron. Los hombres corrieron a sus puestos, algunos descalzos, otros aún medio dormidos. El casco tembló de nuevo. Un tercer torpedo golpeó de lleno. El agua rugió a través de las grietas, golpeando los mamparos ya marcados por la batalla anterior. Hope avanzó entre el humo hacia el mismo compartimento por el que había luchado antes. La inundación lo recibió como a un viejo enemigo, más fría ahora, más rápida. Las bombas titubearon una vez y se apagaron. Gritó a los hombres que reformaran la cadena. Eran menos ahora, los rostros pálidos bajo el hollín, pero acudieron. Los cubos reaparecieron, arrancados de ganchos y rincones. El viejo ritmo volvió, débil, pero decidido. El mar entraba por agujeros del tamaño de camiones, y aún así luchaban igual, carga a carga, con los hombros temblando y la boca sangrando por el esfuerzo. Las botas de Hope resbalaban en la cubierta inclinada. Se sostuvo de una válvula, el pecho palpitando. El agua le llegaba a los muslos, espesa de aceite. Pasaban flotando una llave inglesa, un guante rasgado, un cuerpo que nadie alcanzó a tomar. El compartimento gemía, las planchas se arqueaban hacia adentro. Oía el chasquido del metal partiéndose arriba, el casco rompiéndose bajo la presión. Aún así, seguía gritando el ritmo. Entonces llegó el cuarto impacto. Un golpe más profundo, más cruel, justo bajo la maquinaria. Todo el barco se estremeció. Las luces explotaron, sumiéndolo todo en una oscuridad total. Hope sintió cómo lo lanzaba contra la escalera, las costillas quebrándose, los pulmones aplastados por la onda expansiva. Cuando recobró el sentido, la cadena de cubos había desaparecido. Los hombres dispersos, algunos mudos, otros arrastrando heridos. El sonido del mar llenaba cada rincón ahora, vasto, imparable. ¡Abandonen el barco! La orden bajó por el intercomunicador, débil y definitiva. Hope dudó, mirando el agua arremolinándose alrededor de sus rodillas. Aún sentía el latido del portaaviones bajo el caos, débil pero obstinado. Quiso quedarse, seguir luchando hasta que no quedara nada por lanzar. Pero la escora ya era demasiado pronunciada. La cubierta se inclinó y el agua subió de golpe, arrastrando los cubos. Subió la escalera, jadeando entre el humo. El aire libre lo golpeó como fuego, calor, sal, viento. A su alrededor, los hombres saltaban a los botes o directamente al mar.
El destructor Hammond, amarrado junto a ellos para asistir, ya había desaparecido bajo su propia explosión. El cielo estaba lleno de columnas de humo, sus cimas ardiendo naranjas bajo el sol. Hope se volvió una vez, mirando la longitud del portaaviones que lo había llevado a través del mar del Coral, de Midway, de todo. La cubierta estaba vacía ahora, los rieles torcidos, los aviones destrozados. Las llamas lamían la torre de mando, sus reflejos danzando sobre las olas negras. Hope respiró una última vez el aire del barco, quemado, metálico, vivo, y saltó. El mar lo tragó entero, arrastrándolo hacia un silencio helado. Cuando emergió, jadeando, el Yorktown aún flotaba tras él, con la proa en alto, la popa hundiéndose lentamente, orgullosa incluso en la muerte. Se negaba a morir rápido. Durante 2 días más seguiría a la deriva, destrozada y ardiendo, antes de que el océano finalmente la reclamara. Hope la observó hundirse en las profundidades y pensó en los cubos, en las manos, en el ritmo que la había mantenido con vida cuando la lógica dictaba que ya debía estar perdida. Había sido salvada una vez por la pura rebeldía, y aun al hundirse, se la llevaba consigo. Al amanecer, el mar volvió a estar plano, sereno y cruel, como si nada hubiera ocurrido. El humo se había desplazado hacia el oeste, dejando solo el olor, aceite, cordita y sal. El aliento final de un barco. El Yorktown ya no estaba. El océano donde había resistido era ahora una mancha oscura salpicada de botes salvavidas, restos y hombres demasiado agotados para hablar. El silbido de los incendios de aceite llegaba y se iba con el viento. Hope flotaba entre ellos, el chaleco manchado de combustible, los ojos entrecerrados ante el resplandor. Todavía podía sentir el pulso del barco en sus huesos, aunque ya no existía. Los destructores se abrían paso entre los restos, sus cascos trazando caminos cuidadosos. Los marineros se inclinaban sobre las barandillas, sacando sobrevivientes del agua, con los rostros cubiertos de hollín y de incredulidad. Hope fue izado a bordo del Hughes, las manos temblándole tanto que no podía aferrarse a la escalera. Un enfermero lo envolvió con una manta, pero el calor no significó nada. Se sentó en la cubierta, mirando sus palmas vendadas, ennegrecidas por un aceite que no se quitaba. A su alrededor, los hombres tosían agua salada, llamaban a amigos que no respondían y se iban quedando en silencio, uno tras otro. Al caer la noche, el cielo se despejó. La mancha de aceite ardiente seguía brillando débilmente, una tumba flotante de kilómetros de ancho. Desde el puente, el capitán Buckmaster observó el horizonte sin decir palabra. Nadie dijo nada. Llegaron reportes desde Midway y desde la fuerza de tareas. Los portaaviones japoneses ardían, 4 hundidos en un solo día. La flota enemiga, el orgullo de su marina, estaba destrozada. Los historiadores lo llamarían después el punto de inflexión del Pacífico. Pero en la cubierta del Hughes, rodeados de los restos del Yorktown, la victoria sabía a vacío. Hope se enteró por un operador de radio que hablaba como si confesara. Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu, todos destruidos. Su pérdida había quebrado el poder ofensivo de Japón, pero sin el Yorktown, nada de eso habría sido posible. Sus aviones habían inutilizado al Soryu. Sus torpedos ayudaron a acabar con el Hiryu. Incluso mientras ardía, su mera existencia había obligado al enemigo a dividir su ataque,
dando tiempo a los otros portaaviones para contraatacar. Había muerto cumpliendo su deber, manteniendo la línea para que otros pudieran vivir. La Marina lo llamó sacrificio estratégico. Hope lo llamó sobrevivir a base de centímetros. Pensó en la noche en que la habían mantenido a flote con cubos, en las manos ampolladas y ennegrecidas por el aceite, en el sonido del acero gimiendo como una bestia herida que se negaba a caer. Sin esas horas, sin aquella cadena, el Yorktown habría volcado y se habría hundido antes del amanecer. Los bombarderos japoneses no habrían encontrado blanco, sus torpedos no habrían hallado resistencia. Toda la batalla podría haber cambiado. Semanas después, se presentó ante una junta de oficiales en Pearl Harbor. La sala olía a tinta y sal. Le preguntaron por el vaciado manual, por su decisión de actuar sin órdenes, por su desobediencia a los procedimientos. Hope respondió con voz áspera como arena. No teníamos energía. Usamos lo que había. Asintieron, anotaron algo, lo despidieron. No llegó ninguna mención, ninguna medalla. Su nombre apareció una sola vez en un informe técnico, perdido entre notas sobre la deformación del casco y la contención de incendios. Pero la historia se propagó sola. Entre marineros, las noticias viajaban más rápido que los comunicados. Un hombre llamado Hope la mantuvo a flote, decían en los comedores y talleres, en los portaaviones y destructores que cruzaban el Pacífico. Algunos lo llamaban suerte, otros terquedad. La verdad no importaba. Lo que importaba era que, cuando todos los sistemas fallaron, las manos de los hombres triunfaron. Hope no buscó reconocimiento. Permaneció en los destructores hasta el final de la guerra, reparando lo que otros rompían, combatiendo lo que otros empezaban. A veces, cuando un barco se escoraba bajo los daños, echaba un vistazo a una fila de cubos y recordaba aquella noche, el ritmo, el calor, el sabor de la sal entre los dientes. Nunca lo mencionó en voz alta. El Yorktown descansaba a 6 kilómetros de profundidad, con el casco erguido, las cubiertas inquietantemente intactas. Los buzos que más tarde la encontraron contaron que los compartimentos parecían detenidos en el tiempo. Herramientas esparcidas, escotillas entreabiertas, cascos junto a válvulas aún húmedas de óxido. El océano había sellado su silencio. Pero lo que ella llevaba consigo no se perdió. Había desaparecido, sí, pero no antes de cambiar la guerra que continuaba sobre su tumba. Años más tarde, cuando la guerra ya se había consumido a sí misma, un cubo oxidado colgaba tras un cristal en un museo naval de Norfolk. Su asa estaba torcida, el metal picado por la sal, y en un costado apenas se distinguía un número desvaído. En la pequeña placa bajo él se leía: Equipo de control de daños, USS Yorktown, CB5, Midway, 1942. Sin medallas, sin nombres, sin ceremonia. Solo un vestigio de resistencia. Opaco, ordinario, casi invisible para la multitud que pasaba. Pero para quienes habían estado allí, era más que acero. Era la rebeldía hecha tangible. Los niños se detenían un instante antes de seguir hacia los torpedos y los aviones. Los veteranos se quedaban más tiempo, los ojos entrecerrados, los recuerdos removiéndose en silencio. Algunos reconocían la curva de aquella asa, la forma en que cortaba la carne, la ligera marca negra en el borde. No era solo una reliquia, era un fragmento de la noche en que un portaaviones se negó a morir.
Hope nunca visitó la exposición. Dejó la marina en silencio, años antes de que su pelo encaneciera, y se instaló cerca de la costa, donde el mar se oía pero no se veía. Vivió con sencillez, sin mencionar Midway a menos que alguien lo hiciera primero, y aun entonces, solo de pasada. La gente hablaba de él como de un hombre que había visto demasiado y lo cargaba con ligereza, como un peso invisible que nunca se movía. Cuando los marineros jóvenes le preguntaban por el Yorktown, él sonreía apenas y decía, «Era más fuerte de lo que merecíamos». En los manuales de instrucción que siguieron, su gesto sobrevivió sin su nombre. El manual revisado de control de daños de la Marina añadió una breve cláusula oculta en la sección 5. En caso de pérdida total de energía, las brigadas manuales de cubos pueden complementar o sustituir a las bombas eléctricas cuando sea posible. Sonaba técnico, frío, sin humanidad, pero contenía el ADN de aquella noche. Cada palabra estaba construida sobre palmas heridas y aire abrasado. Lo que comenzó como la negativa de un hombre a esperar órdenes, se convirtió en doctrina. En los años 50, los nuevos portaaviones llevaron las lecciones del Yorktown. Los compartimentos se rediseñaron para acceso manual, las bombas auxiliares se multiplicaron y los ejercicios de emergencia enseñaban el relevo de cubos como último recurso. Pocos instructores conocían su origen. Lo trataban como teoría, no como memoria. Pero en el silencio de aquellas cubiertas de metal frío, aún vivía el eco de la primera cadena, el chapoteo del agua, el gruñido del esfuerzo, el ritmo inquebrantable de hombres enfrentando al mar con sus propias manos. El Yorktown seguía en el fondo del Pacífico, erguido y misteriosamente intacto. Los buzos que bajaron décadas más tarde lo encontraron fantasmal, envuelto en limo y calma sin luz. Sus compartimentos contaban la historia sin palabras. Una llave inglesa detenida en una esquina, un cubo volcado junto a un mamparo, la sombra de una huella horneada en la pintura por el calor y el tiempo. Las cámaras captaron lo que los ojos no podían comprender, la obstinación de la supervivencia grabada en el metal. Cuando los historiadores escribieron sobre Midway, hablaron de almirantes y escuadrones aéreos, de tácticas y torpedos, pero la verdad de aquella batalla residía en algo más pequeño. Vivía en los espacios entre las órdenes, en los momentos silenciosos donde nadie miraba, donde los marineros creaban milagros a partir de la desesperación. La cadena de cubos de Hope nunca entró en los registros oficiales, pero su legado quedó grabado en cada barco que navegó después. En el ocaso de su vida, Hope se sentaba en su porche frente al Atlántico gris. El aire olía a algas y lluvia. Escuchaba las olas golpear las rocas, constantes, infinitas. En ese ritmo aún oía la cadena, cubos rascando, hombres gritando, acero gimiendo pero resistiendo. El mar se llevaba los barcos. Siempre lo hacía, pero a veces, por razones que nunca explicaba, devolvía uno, aunque solo fuera por una noche. Se recostó en su silla, los ojos entrecerrados, el viento llevando sal a su rostro. En algún lugar más allá del horizonte, bajo casi 7 kilómetros de agua, el Yorktown seguía en guardia en la oscuridad, sus cubiertas silenciosas, sus heridas selladas por el tiempo. Y en medio de ese silencio, un solo cubo oxidado aguardaba, símbolo de hasta dónde puede llegar el valor cuando la lógica termina.